Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa con sus papitos. El día de hoy vamos a dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos en esta nueva clase, este nuevo día. Papito Dios es quien nos da esa fortaleza para poder continuar. Entonces, que todo esto, mis niños, sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar, mis niños, vamos a iniciar con un tema muy bonito que es de la asignatura de matemáticas. Vamos a ver sobre perímetro de figuras geométricas. Vamos a ver el perímetro de las figuras geométricas. Las figuras geométricas son diferentes. Aquí tenemos, mire, algunas figuras geométricas. Observe los gráficos que tenemos aquí. Mire, por aquí tenemos un cuadrado, tenemos tenemos aquí, mire, un rectángulo, un cuadrado, tenemos un triángulo, un rectángulo. Entonces, a esas les consideramos como figuras geométricas. También tenemos círculos. Entonces, todas son figuras geométricas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros conocimos las figuras geométricas, hoy vamos a ver qué es el perímetro de los cuadrados y los rectángulos. Aquí tenemos, mire, un cuadrado y también un rectángulo. Vamos a conocer cómo calcular el perímetro del cuadrado y del rectángulo. Dice que el perímetro de un cuadrado es 4 veces el valor de cada lado. Entonces, para saber que el 4 veces es el valor de cada lado, sabemos, ¿no es cierto? Nosotros sí sabemos que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Vamos a contar para que usted compruebe que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 4 lados tiene el cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, una vez que sabemos que un cuadrado tiene 4 lados iguales, escribimos la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado. P es igual a perímetro. La P, cuando usted encuentre la P, significa perímetro. Entonces, perímetro igual a más A más A y más A. ¿Por qué he ubicado 4A? Porque el cuadrado tiene 4 lados. Entonces, para nosotros calcular el perímetro, dice que debemos hacer 4 veces el valor de cada lado. Entonces, aquí tenemos, mire, un ejemplo ya que con el valor que tiene cada lado el cuadrado. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 centímetros cada lado. Recuerde que un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Aquí que mide cada lado 4 centímetros. Entonces ubicamos perímetro igual a 4, que equivale a este lado, más 4 de este lado, más 4 de este lado y más 4 de este. Realizamos esta operación, que es una operación de suma, y esto nos da como resultado 16 centímetros. Entonces, el perímetro, que equivale a todo esto del cuadrado, equivale a 16 centímetros, mis niños. Entonces, mire, aquí hemos calculado el perímetro de un cuadrado que tiene de medida 4 centímetros cada lado. Listo. Ahora vamos a ver cómo calcular el perímetro de un rectángulo. El rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2. Es decir, el rectángulo no tiene sus lados iguales, ¿no es cierto? Tiene de 2 en 2. Por ejemplo, este lado es igual a este de aquí.
y este es igual a este de aquí. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área de este perímetro es P, recuerde que significa perímetro, igual a A por A. ¿Por qué ubico A? Porque tengo dos lados iguales. Entonces puedo multiplicar 2 por la medida que tenga este lado, más B por B, que es igual los dos lados. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos ya un rectángulo con sus medidas. Sus medidas indican que mide 4 centímetros, 8 centímetros, 4 centímetros y 8 centímetros. Entonces, aquí podemos comprobar que el rectángulo tiene dos lados iguales, va de dos en dos, como les mencioné anteriormente. Ahora reemplazamos la fórmula que vimos anteriormente. Perímetro igual a 4 más 4 más 8 y más 8. Esta es una forma también, pero también podemos hacer por esta siguiente forma, que es 2. ¿Por qué ubico el 2? Porque tiene dos lados iguales. Por 4, 4 que mide el lado del rectángulo, más 2 por 8. ¿Por qué ubico 2? Porque tiene dos lados iguales. Y por 8, 8 que mide el lado del rectángulo. Entonces, si hago esta operación, me da 24 centímetros. Igual en esta de aquí, si sumo, me da 24 centímetros. Entonces, por cualquiera de las dos fórmulas, yo puedo obtener el perímetro de un rectángulo y me va a dar el mismo resultado. Ahora vamos a hacer un ejemplo por separado de las dos fórmulas para que le quede más claro a ustedes, mis niños. Entonces, miren, aquí tenemos un cuadrado. Vamos a calcular el perímetro de un cuadrado. Entonces, el perímetro, yo quiero saber cuánto mide todo este cuadrado. Para yo saber cuánto mide todo este cuadrado, utilizo la siguiente fórmula, que es perímetro igual a lado más lado más lado y más lado. Reemplazo la fórmula con los valores que tiene cada lado del cuadrado. Perímetro igual a 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros y más 5 centímetros. ¿Por qué ubico 4 veces? Porque el cuadrado tiene 4 lados iguales. Perímetro igual. Realizo esta operación que es una suma y me da como resultado 20 centímetros. Aquí tenemos otra forma de calcular el perímetro de un cuadrado, donde perímetro igual a 4 por lado. ¿Por qué ubico 4? Porque el cuadrado tiene 4 lados. ¿Listo? Y el lado, ¿cuánto mide cada lado? 5 centímetros. Entonces, ahora represento esta fórmula que tengo aquí. Perímetro igual a 4 por 5. ¿Por qué ubico 5? Porque 5 centímetros mide cada lado del cuadrado. Y realizo esta operación que es una multiplicación. Perímetro igual a 20 centímetros, porque 4 por 5 es igual a 20 centímetros. Entonces, el perímetro de todo este cuadrado es 20 centímetros. Y mire, por las dos fórmulas que he realizado, llego al mismo resultado. Entonces, usted puede hacer por la fórmula número 1 o también por la fórmula número 2. Por cualquiera de las dos fórmulas usted puede calcular el perímetro de un cuadrado.
Ahora vamos a ver el perímetro de un rectángulo. Vamos a ver unos ejemplos más para que a usted le quede más claro cómo realizar para calcular el perímetro de un cuadrado. Vamos, entonces aquí tenemos un cuadrado donde sus lados mide 3 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros. Entonces, ahí estamos comprobando que los lados de un rectángulo van de 2 en 2, ¿no es cierto? Estos no son iguales como el cuadrado. Ubicamos la fórmula. Perímetro igual a largo más ancho más largo y más ancho. Perímetro igual a 5 más 3 más 5 y más 3. ¿De dónde saco estas cantidades? De lo que mide cada lado el rectángulo. ¿Para qué? Para poder calcular el perímetro de este rectángulo. Entonces, perímetro igual, realizo esta operación que es una suma. Sumado estos 4 valores, me da un resultado de 16 centímetros. Entonces, 16 centímetros es el perímetro de este rectángulo. Ahora vamos a aplicar una segunda fórmula. La segunda fórmula es perímetro igual a 2. ¿Por qué ubico 2? Porque tiene dos lados iguales. Por largo más 2 por ancho. ¿Por qué ubico 2? Porque igual tiene dos lados iguales de ancho. Reemplazo la fórmula. Perímetro igual a 2 por 5, que es el largo, más 2 por 3, que es el ancho del rectángulo. ¿Listo? Entonces ahora hago esta operación que es primero la multiplicación y por último realizo la suma. 2 por 5, 10, más 2 por 3, 6. Me queda perímetro igual a 10 más 6. Por último, realizo esta operación que es una suma y me da como resultado perímetro igual a 16 centímetros. Entonces, observe que por las dos fórmulas llego al mismo resultado que es 16 centímetros del perímetro de este rectángulo. Listo, mis niños, entonces hemos aprendido cómo calcular el perímetro de un rectángulo y de un cuadrado. Entonces, mire, aquí tenemos algunos ejemplos de perímetro en la vida real. Por ejemplo, podemos calcular el perímetro de las hojas de nuestro cuaderno, podemos calcular el perímetro de nuestra regla, podemos calcular el perímetro de nuestra piscina si tenemos en casa. Con ayuda de una persona adulta podemos ir a medir el ancho y el largo de la piscina y calcular el perímetro para saber cuánto tiene de perímetro nuestra piscina. También podemos calcular el perímetro de un espejo, podemos calcular el perímetro de nuestra mesa de la casa. Entonces podemos calcular también el perímetro de la puerta, de la ventana de la casa, para saber cuánto tiene de perímetro nuestra casa, utilizando las fórmulas que les indiqué en los ejercicios anteriores. ¿Listo, mis niños? Como tarea, vamos a realizar en casa con la ayuda de un adulto. Va a calcular el perímetro de la puerta de su casa, va a calcular el perímetro de la mesa de su casa y también de una ventana de su casa. ¿Listo, mis niños? Un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones para todos mis niños.